En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araujo, nuestra entrevista central de esta jornada. A las 9 de la mañana y 7 minutos, una hora menos allá en el estado de Florida, estamos contactándonos con el profesor uruguayo, el tacuaremboense Jorge Mahfoud, docente, universitario, escritor, analista internacional, que cada tanto tenemos el gusto de conversar con él. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Hernán? Sí, estamos con Marcelo. Marcelo, muy bien. Ángeles no anda por ahí. Anda, no está al aire acá. Si querés la convocamos, porque siempre está a la orden. No pasa nada. Hablé con ella. Sí. Recién los veo porque tengo como un retraso. Ahora lo estoy viendo en YouTube. Claro, okay. Claro. Pero con retraso, dale. Bueno, Jorge, queremos abordar varios temas, por supuesto, de estas horas en lo que marca la política estadounidense, pero primero es de alguna manera inevitable preguntarte cómo quedó el país, con lo inmenso que es. Algunos capaz que ni se enteraron en algunos puntos de Estados Unidos que hubo un mundial, pero desde ahí de donde andás vos, ¿qué balance se puede hacer fuera, por supuesto, de lo deportivo? Vimos en la final a Trump ahí entregando la copa, las medallas, queriendo quedarse en la foto final con España, pero al final no le fue tan mal, creo, a Estados Unidos con el Mundial, ¿no? Sí, voy a ir a ese tema, pero déjame hacer una nota al pie de los estaba escuchando en los últimos minutos. Sí. ¿Quién era el entrevistado anterior? ¿O'Donnell, que hablaba de la SAFAP? Sí, y había diputados también hablando, porque ayer fue O'Donnell a hablar con los legisladores del Frente Amplio al Parlamento. Bien. Bien. No voy a hacer un juicio sobre eso, pero simplemente quisiera recordar de que las discusiones siempre se dan a distintos niveles y generalmente el objetivo central y más importante desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de dominio global y desde el punto de vista de los poderes locales, generalmente esos sí son puntos ciegos, nadie habla de eso. El tema de la SAFAP, bueno, es un tema que podemos decir local, pero no olvidemos que en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, y por algo hay tanta presión para privatizar el seguro de Social Security, o el seguro social, lo que sería BPS ahí, el objetivo fundamental es seguir expandiendo la succión de ahorros de la gente. En la SAFAP recogen dinero de los trabajadores y lo invierten en gran medida en el sector de la guerra, porque es el que tiene mayor retorno. Entonces, cuando alguien decía recién que se está intentando expandir el portafolio de opciones, claro que lo expanden, obviamente que lo expanden muchísimo. Si lo invierten en aquellos sectores que tienen mayor retorno, que son los de la guerra y del genocidio y la destrucción. Ahora, yo no voy a decir, bueno, eso no se puede hacer, hay que cambiarlo inmediatamente. No, si acá también funciona así. Y nuestros aportes y los aportes de los estudiantes que están endeudados, que protestan y protestan, es prácticamente, si no imposible, es muy difícil. ¿Cómo haces? Deberías renunciar a todo tipo de jubilación. En el caso de Uruguay está la pública todavía. Pero lo que quiero decir es, más allá de no querer juzgar el hecho concreto de la política, del detalle de esas leyes, que recordar de que las AFAPs, la privatización de los retiros, como la privatización de todo lo demás, mantienen la discusión de un cierto nivel para abajo. A lo que a ellos realmente les importa es totalmente un punto ciego en todos los países, en casi todos los países prácticamente. Y ese es el caso también de Uruguay. Por tanto, la afirmación de que se amplía el portfolio, que es bueno para los trabajadores, en parte es verdad, pero no seamos ingenuos. Se amplía a través, en gran medida, del imperialismo, del negocio de la masacre y de la guerra y de la sangre ajena. Ahora, no sé si ustedes no quieren hacer otro comentario, pero yendo a otro tema muy distinto, o casi, ¿no? Todo el tema está relacionado, pero el caso del Mundial, el fútbol hace 20 años era el fútbol, era considerado de forma despectiva el deporte de las mujeres. Porque claro, el macho era aquel que se reventaba la cabeza, uno contra otro en el fútbol estadounidense o americano.
que luego hubo hace como unos 15 años una gran discusión médica sobre profundas traumas internos, más allá de que tengan cascos, pero había incluso en los niños o los muchachos más de 1, 2, 3 de esos traumas por partido. Y eso se comenzó a discutir mucho porque en Estados Unidos, pero especialmente en las universidades, teníamos siempre más o menos, yo recuerdo en Georgia tenía estrellas que estaban ahí en las clases, no hacían mucho, realmente que eran un problema para nosotros, pero estaban becados por deporte y los golpes que se daban eran brutales, pero eso era cuestión de macho prácticamente. Toda esa cultura ha ido cambiando y el fútbol estadounidense o americano ha ido perdiendo cierta relevancia popular y ha sido sustituido por el soccer, que además es bastante, esto es muy parcial lo que digo, pero bastante más elegante y bastante más complejo, mucho más interesante, pero bueno, eso es parte cultural. Por ejemplo, el béisbol, yo me duermo mirando béisbol, no lo miro más casi, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo entiende, hay gente que lo ama, lo entiende y lo disfruta. Bueno, algo parecido pasa con el soccer. Para mí una de las leyes más interesantes es la ley del offside. Es muy discutible, pero es una de las leyes muy interesantes y hasta disfrutable, más allá de discusión. Esto ha sido, como todo, un hecho político. Alguien ha dicho, por ejemplo, que el fútbol sacó a los rusos durante la época de los zares de la adicción del vodka, porque era uno de los grandes negocios de los zares. Creo que el 30%, algo así, de su ingreso iba a través de la drogadicción, del alcoholismo en ese caso. Pero además era una forma de anestesia de los obreros. Y el fútbol lo sacó de eso y comenzó a organizar, y especialmente recuerden en Europa, que a finales del siglo XIX, incluso en Uruguay con el CURC y otros, y en Argentina, nació de los sindicatos, de los unions, de las uniones o sindicatos de obreros, sobre todo industriales. Eso fue un centro de democratización y de reunión y de cohesión popular muy fuerte. Y la paradoja es, digo, como casi todo lo que toca el capitalismo, se ha convertido en una fuerte fusión y un beneficio para una microelite. Y no lo hago muy largo, pero si ven los números, incluso si juntan todos los equipos de fútbol que participaron, que cada vez participan más, y esto es otra nota al pie que hago, cuando se dice que las 2 primeras copas de Uruguay no son copas mundiales, a pesar de que la organizó la FIFA, ¿y cuál es el argumento? Porque fue un formato diferente. Pero los formatos de la FIFA, del campeonato mundial, viven cambiando. Antes era un solo país, después fueron 2, después 3, ahora 3. Antes eran X números, ahora son como 10 veces más. El formato sigue cambiando, pero ¿cuál es el objetivo? Siempre la comercialización. Y eso cumplió perfectamente. Toda esa decena de países que participaron, creo que tendría que ajustar números si hiciera un artículo, pero ustedes lo sabrán tal vez. Fue algo así como el 10% de todo lo que recaudó la FIFA. Casi todo fue para la FIFA, para esa mafia política, corrupta, legal e ilegalmente. Entonces, y mucha gente lo sabe en el mundo y en Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista de Estados Unidos, yo creo que dejó un impacto en la población porque se descubrió el placer de ser parte del mundo. Porque las ligas de acá son endógenas. Lo que llaman ligas mundiales, ustedes saben, de béisbol, de fútbol, etc. Eso no es mundial ni de básquetbol. Entonces, han descubierto que existe el mundo. Y hasta creo que a pesar de que fueron eliminados muchos, lo han visto con placer y satisfacción de formar parte del mundo, de competir realmente, de traer esa diversidad. Obviamente que para la extrema derecha de Estados Unidos es simplemente negocio, porque la diversidad es justamente lo que odian y le temen más. Jorge, te saludo a la distancia y a propósito te pregunto, ¿qué lectura estás haciendo de esta posible postulación de Infantino llevado de la mano por Donald Trump como secretario general de la ONU? Y otra ridiculez. Recuerdan que Donald Trump se caracteriza por tirar permanentemente bombazos mediáticos para intoxicar a la opinión pública. Es permanente, no solamente con sus declaraciones, que el 90% son ridículas, muy infantiles, porque el pobre no puede hilvanar 4 ideas seguidas y 3 o 4 datos, no puede, eso está claro, y cada vez menos. Pero más allá de la narrativa, también con acciones. Mañana acosamos a Cuba, luego
Venezuela, bombardeamos a Irán, nos vamos a la OTAN porque no nos dieron Groenlandia. Es un permanente bombardeo y anestésico de la opinión pública, y mantener a la gente en una sensación de estar en un estadio, hinchando por uno de los lados, porque tenés que tomar parte. Y esa es la mejor forma, la más efectiva, de no pensar de la complejidad de la realidad, que no es simplemente ellos contra nosotros, los buenos contra los malos, como decía Bush ya de esa época, o están con nosotros, están en contra de nosotros. Eso es simplificaciones para los que miraban ya no telenovelas, sino aquellas cómics de superhéroes, los villanos contra los superhéroes. Eso es una infantilización de la sociedad profunda y cada vez más radical. Entonces, esa propuesta es otra estupidez, bueno, no tiene otro calificativo, que la va a olvidar. Tal vez empuje un poco, proponga para aumentar el humo, pero no va a salir, no tiene ningún sentido. Además, si mal no recuerdo, le toca a América Latina, pero bueno, las reglas en el mundo de hoy son todas muy relativas. Claro. Hay mucho por hablar de esto que ha dejado el Mundial, pero en el tiempo que tenemos hoy, como queremos abordar también otros temas importantes, te invitamos a ir un poco a esto que ha tenido importantes coletazos acá en nuestro país, Jorge, como sabemos que vos seguís de cerca la realidad actual. Esta cumbre, reunión ministerial, el nombre oficial que le dio el Departamento de Estado de Estados Unidos, hace una semana fue esto, reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, que reunió a representantes de unos 66 países, entre ellos Uruguay. Ahora nos enteramos que el embajador, y estábamos leyendo temprano con Marcelo que el canciller Lubetkin dijo en el Parlamento esta semana que primero ya había sido designado un segundo diplomático, o sea que fueron dos, de acuerdo a lo que dijo Lubetkin, que primero te proponemos hablar de la cumbre en sí. ¿Por qué Estados Unidos hace una cumbre bajo esta definición en este momento? Sí, bueno, pero primero que mencionaste de los dos diplomáticos, a mí me llegó esa información de gente ahí de Washington, y yo no la pasé porque era rumor, pero se confirmó, eran dos, sí. Y no eran de segunda o tercera línea. Lubetkin le inventa escalones, metáfora. Hay un primer escalón que es el canciller de Montevideo, y el segundo escalón es todo lo demás, ¿no? Esos son excusas. Fueron dos representantes de la embajada de Uruguay, es decir, representantes del país llamado Uruguay. Claro. Entonces no hay de 1, 4 o 10 escalones, son representantes y punto. No hay que salirse por la tangente. Y Castillo, bueno, que es un embajador de carrera, fue uno y se confirmó, y además está en la foto. Sí. Y el segundo es Durán, que es parte de la embajada designada por la calle Pou, y ahí quedó. Es decir, no son de tercera o de cuarta, son representantes de Uruguay. Y además, los nombres tardaron días en ser públicos, cuando algunos ya lo sabíamos. Sí. ¿Por qué esa distracción y que sí, que no, que como te digo una cosa, te digo la otra? No, eso me parece salirse por la tangente. Luego de que fue una confusión, fuimos como engañados prácticamente, 24 horas antes nos enteramos, no es cierto. Si hace una semana antes, yo tengo una nota acá, el 9 de julio ya tenía varias notas sobre eso, el gobierno de Estados Unidos ya anunció que la reunión era resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda. Y por esa misma razón es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo claramente, podemos ir a cualquier reunión, pero no a esa porque es ideológica. Primer punto. Lo otro que decía luego es la motivación. Primero, hay dos partes ahí. Las acusaciones son confesiones de parte. Es decir, si vemos todo el clásico terrorismo de Miami, que el FBI y la policía de Miami lo calificaban como la capital de terrorismo, como la mayor centro de terrorismo de Occidente, y que de hecho cometieron el acto terrorista más brutal de Occidente que se había hecho hasta el año 76, que fue la voladura del avión de cubana de aviación de 455 en octubre del 76. Y eso ya lo detallamos en un libro. Poco después del acto terrorismo en Washington, que la voladura del auto que mató a Orlando Letelier y a su secretaria, Ronnie Moffitt, un acto terrorista. Pero eso era la punta del iceberg, porque los actos terroristas
que fueron entrenados por la CIA en los años 60 y luego salieron de su control en los años 70 y 80 y siguieron poniendo bombas, fueron decenas de bombas, ejecuciones en las calles, en los parquímetros, en las oficinas, se mataban entre ellos, de hecho, casi ninguno fue preso. Eso era terrorismo, que además es vinculado con el narcotráfico de Miami. Y Marco Rubio fue parte de esa cultura y lo sigue siendo, nada más que eso se transformó en política luego para casi monopolizar con el lobby cubano la política de Estados Unidos. Y eso es terrorismo. Terrorismo es matar gente con ejecuciones sumarias en el Caribe, es más de 100. Terrorismo es bombardear una escuela en Irán y matando 160 y pico de niñas. Y no hay excusa de que no sabían, porque pueden matar a un líder con precisión milimétrica en un búnker, pero no sabían que habían 160 y pico. Eso es terrorismo masivo, a escala. Primer punto. Segundo punto, si vemos todo lo que es terrorismo de izquierda y derecha, en Estados Unidos solamente, desde los últimos 50 años, son 10 veces más las víctimas del terrorismo de derecha que de izquierda. Y en los últimos años prácticamente no ha habido de izquierda. Es decir, si ellos lo que nombran el terrorismo de Antifa, ¿cuántos muertos produjo Antifa y otros? Ninguno. Se puede achacar uno o dos pues, de una forma muy discutible, pero ninguno. ¿Recuerdan el bombardeo de Oklahoma? En el 95, justamente por la vieja arquitectura, yo andaba por ahí. En el 95, y me acuerdo que discutíamos con los compañeros, decía, estos fueron los islamistas, no sé qué. Yo decía, el islamista, esto fue la derecha, si no es la primera vez que lo hacen. Y fue una milicia de derecha que hay decenas y cientos acá en Estados Unidos, no solo las cubanas, y de otro tipo. Mataron a 168 con una bomba en un edificio federal del gobierno de Estados Unidos. Y continuaron de otras formas, matando. Entonces, ¿dónde está la crítica y el nerviosismo por el terrorismo de Ku Klux Klan, del terrorismo de los nazis, el terrorismo de la extrema derecha? ¿Dónde está la preocupación? No, esto fue claramente, no se mencionó de hecho en la reunión y en el documento. No es Cuba que está en la lista terrorista, es Mandela el terrorista que ha estado por décadas preso y en la lista. Es lo clásico. Cada acusación son confesiones de parte, es un desparpajo. Y me molesta que un país como Uruguay, y encima de un gobierno de izquierda que está bastante entrenado, con bastante conocimiento de todo esto, y que encima un embajador y sus asesores, porque tiene más de uno, pues yo conozco además, incluso en la ONU, personalmente, pero bueno, de administraciones anteriores, la época de Tabaré Vázquez y Mujica, pero simplemente porque fui invitado ahí a la ONU, etcétera. Pero sé que tiene mucha gente trabajando y está bien, pero no me digan que no leían los diarios. Si esa no es mi profesión, y yo ya había leído varios, y no soy el único, obviamente, lo digo porque me conozco a mí más que a los demás. Pero si un profesor, humilde profesor como yo, ya había leído varios de esas declaraciones y varias de esas intenciones, y además sabemos quién es Marco Rubio, y además sabemos lo que está haciendo Trump en no solamente Estados Unidos, sino en el mundo, con el ICE, con la represión, con la persecución política. Es el típico proceso que hicieron los nazis a partir de los años 20. Primero vamos contra esto, criminalizamos aquello, decimos que nos estamos defendiendo, que estamos siendo atacados, prohibimos los partidos socialistas, comunistas y todo lo que sean de izquierda porque son terroristas, pero es de manual. No acepto que se alegue no conocimiento. Y si se alega no conocimiento, señores, renuncien, porque además... O sea, desde el gobierno, desde la mesa política se dijo del Frente Amplio, Jorge, que la reunión fue, te lo digo textual, fue convocada con un título engañoso. No, es lo que estoy diciendo. Nada de título engañoso si está en el documento oficial que habla explícitamente del 9 de julio en delante. Es decir, una semana antes, no es 24 horas, como dijo Lubkin ayer en una entrevista en el diario El País. Dando varias vueltas, que está apurado, me tengo que ir. Pero por favor, ¿apurado para qué? Para almorzar. Ahora, entonces, te digo un argumento que también, porque hoy sale en el semanario Búsqueda, que está en internet también, justo Lubetkin fue el martes a la Comisión de Presupuesto y ahí hubo un diputado del MPP, Sebastián Valdomir, que cuestionó, dijo que fue un error haber estado en esa reunión. Después ahora Daniel Cayani, uno de los referentes en el Parlamento del MPP, dijo que el MPP como tal no está representado en el cuestionamiento que hizo Valdomir, que
que fue a título personal, pero lo que te queríamos comentar es cómo respondió Lubetkin a ese cuestionamiento en el Parlamento. Dijo que estaba en sintonía con la declaración de la mesa política, pero dijo: nuestros representantes, los que asistieron a la reciente reunión en Estados Unidos, siempre van a estar en los lugares que nos permitan conocer más y mejor los temas que tienen que ver con la definición de la política exterior. Y ahí recalcó aquello de que somos el gobierno y no el partido político, pero de alguna manera justificó que hay que ir a esas cosas para conocer más y después definirse. Son excusas, es como lo del genocidio en Gaza. Vamos a traer 4 o 5 para enseñarle a plantar olivos acá en Uruguay. Son excusas. Después que la gente reacciona, después que se sienten descubiertos por su ignorancia, por acción o por omisión, se excusan. Es como lo de Maestro, ¿por qué no te pegan? Y luego excusa que en realidad no le pego. El periodista dice, en realidad no le pega pobre ni al perro. Son excusas. Entonces pedí perdón, como acaba de pedir Carrasco, que sí me equivoqué y punto, me equivoqué, estuvo mal. Pero es una permanente excusa. No se puede alegar y además... fueron a conocer que, díganme qué descubrieron que ustedes y nosotros no sepamos. Eso lo sabe cualquiera, son excusas. No necesitas un embajador poniendo a todo un país, apoyando moralmente, ideológicamente, un proceso de pacificación, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, de colonización de América Latina, apoyando moralmente, arrastrándose y decir que fuimos a escuchar. La misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo dijo en las mañaneras, fue clarísima antes y después. Cómo alguien que tiene mucho más intereses económicos, como México con Estados Unidos, puede tener esa integridad y nosotros, o ustedes que están en el otro extremo del continente, que casi que Trump se entera de Uruguay y tiene que pedir aclaración, ¿cómo es que se arrastran de esa forma? Cuando usted se sabe que existe un proceso terrorista, intervencionista en todas las elecciones, en toda la opinión pública, a través de la inteligencia artificial, a través de Palantir, a través de las corporaciones privadas mercenarias, como Black Yubi, ya lo dije 500 veces antes de las elecciones de Colombia. Entonces, ¿cómo se... A ver, ahí te perdimos un poquito en la... Jorge, ahí se nos cortó un poquito esto. ¿En la comunicación? Esta última frase que decías, por favor. A ver, repetime porque también Sí, tuvimos ahí como un cortecito. No, te decía que este último tramo, este último minuto que estabas exponiendo se nos cortó. Si querías reiterar el concepto. Bueno, es que dije varios en los últimos minutos, pero básicamente, para volver a tu pregunta, no hay nada que hayan escuchado. Y además, si escucharon, primero, ¿dónde está el informe? ¿Dónde está el informe de Uruguay de lo que escucharon? Claro. ¿Qué fueron a hacer? ¿Por qué pasaron tantas horas y días con un misterio? Que en varias conversaciones yo insistí, fueron fulano, según, pero no dije nombres. Pero ¿por qué llegar a ese grado de misterio como secreto de Estado? No fueron a escuchar, porque no había nada que escuchar, que no íbamos a saber. Fueron a hacerle el juego de peón, de una situación que necesita la Unión Latinoamericana para decir, señores, están no solamente yendo contra la independencia, la dignidad de un continente latinoamericano, dividiendo, sino incluso en contra de las luchas del pueblo estadounidense, de gran parte del pueblo estadounidense, que resiste eso. Acá mismo en Estados Unidos hubo críticas a ese tipo de reunión, risas incluso se fueron señalados el vasallaje de muchos países, y resulta que el canciller de Uruguay, el embajador de Uruguay en Estados Unidos y sus asesores fueron a escuchar porque no sabían mucho, y de hecho ni siquiera elaboraron un informe, nada. Espero a ver que digan una sola cosa que se enteraron de que nosotros no sepamos, solamente una. Eso es lo que esperan los próximos días. Bien, Jorge, te vamos a pedir un minuto para hacer una pequeña pausa y seguimos conversando contigo unos minutos más. Quédate en línea, por favor. Bien, acá quedo. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay.
Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Sembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Sembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. La rendición de cuentas desde los intereses populares. Charla de la Unidad Popular. Exponen economista José Antonio Roca, Enrique Cal, presidente de FUCBAM, Mauro Matos, Frente Estudiantil Diana Maidanic, contador Luis Freda. Este viernes 24 a las 18:30 horas en Jackson 1409. Invita Unidad Popular. Todo, pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver, pero si ves miseria cambias de canal. Mañanas de Radio. Nueve de la mañana, 33 minutos. Seguimos conversando con Jorge McFood, profesor y analista uruguayo residente en Estados Unidos. Jorge, ¿querés agregar algo más de lo que nos venías diciendo sobre esta cumbre? Pero más que nada también preguntarte, para cerrar un poco, finalmente, ¿por qué crees que Estados Unidos lleva adelante este tipo de eventos en este momento? Sí, para mí está claro, incluso lo dijimos en la televisión, pero de otro país. Esto no es casualidad. Se ha reemplazado el miedo al terrorismo islámico por el miedo al comunismo. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Porque desde que asumió Trump, bueno, desde antes, mejor dicho, pero se hizo más visible desde que asumió Trump, comenzaron una serie de cambios en la opinión pública. Primero, como consecuencia del genocidio en Gaza, eso está haciendo un impacto en la élite. Y uno de los hechos es que los candidatos políticos, tanto republicanos como demócratas, ya han demostrado, los más rebeldes, han demostrado de que se puede ganar una elección sin la anuencia, sin las donaciones, sin el permiso del AIPAC israelí. Eso es un cambio bastante radical que se anota poco. Primer punto. Pero eso no es una casualidad. La opinión pública, especialmente empezó con los jóvenes y en este momento ya ha abarcado hasta los mayores de 65 años, se ha volcado de un apoyo incondicional a Israel a una fuerte crítica, tanto de la izquierda como de la derecha. Pero la izquierda está capitalizando electoralmente mucho más. E incluso aquellos que se autodenominan socialistas, abiertamente. Algo que era un tabú hace pocos años. Y están ganando. Empezó uno de los grandes triunfos, como saben, desde Soleiman Mamdani. Soleiman Mamdani abiertamente está tomando una actitud radicalmente a la del gobierno de Uruguay, por ejemplo, o de Argentina, ni que hablar, pero la de Uruguay supuestamente de izquierda, entre comillas, o una izquierda neoliberal, de una posición clarísima que es: si queremos recuperar otra forma de hacer política, si queremos recuperar el poder del pueblo, no lo vamos a hacer inclinándonos, besándole los pies a los poderosos, a aquellos que tienen el dinero, sino todo lo contrario. Fíjense lo que está haciendo Mamdani, enfrentándose a Netanyahu, diciendo que es un criminal de guerra, un genocida, poniéndole impuestos a los super ricos y cerrando el déficit de billones de dólares en Nueva York. Y así seguiríamos, con políticas concretas, no simplemente con discursos, y la popularidad está aumentando. Y lo peor de todo es que está funcionando desde el punto de vista económico. Y no es magia eso. Cada vez que se beneficia a los trabajadores producen y consumen. Eso está en la tapa del libro por un siglo o más. Entonces, ese es el gran peligro.
Y en Washington ha ganado una de esas socialistas candidata a los demócratas para la alcaldía. Seguramente va a ganar porque ahí ganan los demócratas. En Irvine, en California también, y en otros estados también. Las próximas elecciones son el gran temor de Trump y de los republicanos, que son ahora en noviembre de este año, y no están todas las bancas en tela para ser diputadas, claro. Eso lo sabemos, por lo tanto el Senado es muy difícil recuperarlo, pero sí que el triunfo va a ser de los demócratas, y no de los demócratas de Kamala Harris, sino de los demócratas muy probablemente de la izquierda o de lo que se llaman socialistas, que serán progresistas para el estándar mundial, pero son bastante más a la izquierda, con una perspectiva y una posición llamada aquí radical. Eso le está poniendo muy nervioso, pero además eso no es que lo inventaron ellos, eso es una expresión de un cambio de opinión pública. Uh-huh. Repito, que se radicalizó con el genocidio en Gaza, pero ya venía cambiando antes. Y incluso especulamos que el octubre 7 pudo estar relacionado con eso, pero es una simple especulación. Lo que no es especulación es que todo eso se ha radicalizado en la opinión pública estadounidense. Esa es la razón por la cual de repente los comunistas que supuestamente habían perdido hace tiempo pasan a ser el objetivo principal. Y claro, como socialista es muy blando, bueno, tienen que decir comunista. Y como comunista es un derecho, entonces tienen que decir terrorista. La lógica es bastante clara. Entonces, tanto la reunión como el discurso el mismo día que dio Donald Trump sobre el peligro de las elecciones, que China intervino en las elecciones de Estados Unidos, que los mismos especialistas dijeron, bueno, mirando los desclasificados, y yo miré algunos, pero no tengo tiempo de leerlos todos, eran muchísimos, pero los que están en eso han visto incluso desde dentro del gobierno de Estados Unidos, incluso las opiniones de la misma gente de la CIA, que decía, eso no es prueba de que China intervino en las elecciones del 2020 o 2020, no es prueba. Y además, si fuera así, es lo que hacemos todos los días desde acá. ¿Cuántas elecciones venimos interviniendo? Y no hablo de la Guerra Fría, que eso eran masacres, eran golpes de Estado directamente. Y del siglo XIX, algo aún peor. Pero últimamente, los últimos años, es una profesión. Fíjense en las últimas nuevas elecciones en América Latina, totalmente inoculadas, hackeadas. Claro. No necesariamente por el sistema electoral, como ocurrió probablemente en Colombia, sino por el hackeo narrativo. No lo extiendo demasiado porque me parece que no tenemos mucho tiempo, según lo veo. No, Jorge, sí, viste que el tiempo queremos consultarte un par de cosas y de hecho, por ejemplo, esta situación que está ocurriendo en estas últimas horas que tiene que ver con la nueva postura del gobierno de Estados Unidos con estos ataques nuevamente a Irán. ¿Qué lectura estás haciendo de este, no sé si se puede decir cambio de idea del gobierno o otra estrategia llevada adelante? ¿Se acuerdan que hace años decíamos perder guerras para Estados Unidos es un negocio redondo? Uh-huh. Está escrito, está dicho, nos repetimos que son un poco aburridos, pero bueno, es un negocio redondo. Es decir, todas las guerras se pierden. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque Estados Unidos es bastante ineficiente, como se está probando el caso de las bases en Medio Oriente, pero además es un negocio fantástico. Si se ganaran las guerras, si se terminaran las guerras, ¿cómo van a hacer Lockheed Martin, Boeing y todas esas mafias y BlackRock, etcétera? ¿Cómo van a seguir haciendo dinero? ¿Cómo van a seguir diciéndole al pueblo estadounidense y a los endeudados del resto del mundo necesitamos esta guerra porque está en peligro el futuro de nuestros hijos? ¿Cómo? Si no metemos miedo, si no bombardeamos los grandes productores de armas, los grandes señores de la guerra, el negocio de la muerte, como decía al principio del programa, incluso aquellos que privatizan retiros para absorber aún más millones para invertir en el negocio de la guerra, no, se acabaría el negocio, se acabarían las guerras, de hecho. Habrían conflictos como siempre hubo en la humanidad, pero fíjense, miren la historia de la humanidad, y van a decir, siempre hubo guerras. Pasaron siglos durante continentes que no hubo guerras. Eso es una paranoia del capitalismo que se radicalizó. Guerras, matanzas, esclavitud, masacres por todos lados. Sí que hubo brutalidad, pero cuéntenla y se van a ver que la aceleración de esa brutalidad es por el beneficio que produce la guerra, que es una succión de dinero de aquellos que sí producen algo real
sobre todo los países endeudados, o los trabajadores acá, y se succiona a través de la guerra. Entonces, eso es inventar una guerra. El día que firmen un tratado, recuerdan que firmaron un tratado y alguien puede creer de que ese tratado se va a respetar. Nunca se respetan los tratados. Es simplemente para ganar tiempo. Entonces, si mañana se firma un tratado, bueno, respiremos un poco. ¿Cuánto? ¿Unos meses? ¿Unos años? No creo, unos meses, porque siempre va a haber otro conflicto. Si los señores de la guerra lo necesitan desesperadamente, porque nunca están satisfechos, ni con trillones de dólares, no están satisfechos. Jorge, en un minuto, todo esto que vos decís, o sea, desde la óptica de Trump se la juega a una nueva ofensiva contra Irán, pese a lo que esto pueda generar en precios del petróleo, la crisis ahí en torno al estrecho de Hormuz que controla Irán, por supuesto, y esas derivaciones en los países aliados. Trump parece estar jugado de vuelta a ese camino, incluso mirando a las elecciones de noviembre. Esa es la parte débil de la estrategia. El combustible, el petróleo, la nafta acá está cara, las bolsas están tambaleándose, pero eso es fantástico para los grandes inversores porque están comprando barato, esperando que luego suba. Muy malos inversores, obviamente. Es decir, y eso puede tener una repercusión aún mayor en las elecciones. Eso es un aspecto. Pero Trump no le va a decir que no a Netanyahu. Él se aleja un poquito para que no lo asocien en las últimas semanas o meses, pero no le va a decir que no. Si Netanyahu quiere más guerra, guerra tendrá. Bien. Tenemos un mensaje rápido para cerrar. Ángela de 33, que está escuchando, dice: buenos días, gracias a Jorge McFood por esa claridad y contundencia. Te saluda Jorge. Desde 33. La seguimos en cualquier momento, Jorge. Ahora estaba hojeando un informe sobre Cuba que publicó el Departamento de Estado en esta semana, el lunes lo presentó, que va a valer la pena analizarlo contigo, quizá. Lo dejamos como tarea para la próxima, si te parece. Bueno. Es risible ese informe. Sí. Un abrazo, gracias Jorge por este tiempo, hasta la próxima. Que pasen bien. Chau. Gracias por el llamado. Chau. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.